Amigos, hermanos y hermanas en Cristo, es con inmensa alegría que hoy nos sumergimos en un tema de profunda importancia para nuestra jornada de fe, la misteriosa, pero real, presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Papa León XIV, un pontífice de sabiduría y profunda espiritualidad, nos legó enseñanzas que, si verdaderamente se comprenden y se aplican, pueden transformar la manera en que experimentamos lo divino. Él hablaba de una llama interior, un fuego que cuando se enciende y se alimenta, nos conecta directamente al corazón de Dios. Pero, ¿cómo sabemos que esa llama está viva en nosotros? ¿Cómo discernir las señales de que el Espíritu Consolador no solo nos visita, sino que habita en nuestro ser? El Papa León XIV nos ofrece un mapa, una guía para reconocer esas manifestaciones y, más importante, para cultivar un ambiente interno propicio a su acción. Él nos recuerda que la llegada del Espíritu Santo no es un evento aislado, sino un proceso continuo de transformación. Es un llamado a una vida de apertura, de entrega y de constante diálogo con el Altísimo. Imagina por un momento la historia de Doña Cecilia, una señora de 80 y pocos años, residente de una pequeña ciudad en el interior, que dedicó su vida a la caridad. Ella no era religiosa, ni tenía formación teológica profunda, pero irradiaba una paz y una alegría contagiosas. Su casa, aunque modesta, era un refugio para los necesitados. Vecinos, amigos e incluso desconocidos tocaban a su puerta en busca de consejo, de un plato de comida caliente o simplemente de una palabra amiga. Doña Cecilia poseía una intuición aguda, casi profética, y una capacidad notable de ver el lado bueno en cada persona, incluso en las situaciones más desafiantes. Aquellos que la conocían decían que parecía tener una luz diferente, una sabiduría que no provenía de los libros, sino de una fuente mucho más elevada. Según las enseñanzas del Papa León XIV, esa luz es una de las manifestaciones más visibles del Espíritu Santo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, una serenidad que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida. Doña Cecilia demostraba esa paz en su actitud calmada, en su voz suave y en su mirada serena. No se trataba de una ausencia de problemas, sino de una capacidad de enfrentarlos con fe y confianza inquebrantables, sabiendo que no estaba sola. Otro signo inequívoco de la presencia del Espíritu, señalado por el Papa León XIV, es la alegría que no depende de las circunstancias. No estamos hablando de un mero optimismo pasajero, sino de una alegría profunda que brota de la certeza del amor de Dios y de la esperanza en la vida eterna. Esta alegría es la antítesis del desánimo, del pesimismo y de la desesperanza. Nos impulsa a celebrar la vida en todas sus matices, a agradecer por las bendiciones recibidas y a encontrar propósito incluso en las adversidades. Doña Cecilia, aún enfrentando dificultades financieras en su juventud o la pérdida de seres queridos, nunca perdió su sonrisa. Encontraba motivos para agradecer en cada amanecer, en cada flor que brotaba en su jardín, en cada niño que la visitaba. Su alegría era contagiosa, capaz de iluminar los corazones más entristecidos. Era como si una fuente inagotable de contento brotara de dentro de ella, alimentando no solo a sí misma, sino a todos a su alrededor. El Papa León XIV nos invita a buscar esa alegría, a cultivarla en nuestros corazones a través de la oración, de la gratitud y de la entrega confiada a la providencia divina. Él nos asegura que, cuando el Espíritu Santo nos llena, la alegría se convierte en nuestra compañera constante, incluso en los momentos más desafiantes, porque es una alegría que trasciende las cosas materiales y se enraiza en la verdad eterna del amor de Dios. Continuando en nuestra exploración, ahora adentramos en los dones de la Santísima Presencia. Además de la paz y la alegría, el Papa León XIV nos ilumina sobre otro don fundamental que se manifiesta cuando el Espíritu Santo habita en nosotros: el discernimiento espiritual. No se trata solo de una inteligencia aguda o de una buena capacidad analítica, sino de una percepción profunda de la verdad, de una claridad que nos permite distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo
lo que viene de Dios de lo que no viene. Esta capacidad de discernimiento es crucial en un mundo donde las fronteras entre la verdad y la ilusión a menudo se vuelven tenues. Pensemos en el caso de Mario, un hábil gerente de una gran empresa de logística que se vio ante una decisión ética compleja. Sus superiores lo presionaban para adoptar una práctica que, aunque legal, era claramente deshonesta y perjudicaría a muchos pequeños proveedores. Mario, que había intensificado su vida de oración en los últimos años, sintió un profundo malestar, una especie de alerta interior que le impedía continuar. Buscó consejo espiritual, meditó en las Escrituras y finalmente, con valentía, se negó a acatar la orden, incluso sabiendo que eso podría costarle el empleo. Su decisión, que al principio parecía imprudente a los ojos del mundo, acabó por protegerlo de un escándalo que estallaría meses después, manchando la reputación de sus antiguos colegas. El Papa León XIV nos enseña que esta voz interior, esta capacidad de sentir lo que es justo y verdadero, es uno de los dones más preciosos del Espíritu Santo, que nos guía por los caminos de la rectitud y nos protege de las trampas del error. ¿Y qué decir de la generosidad sin límites? El Pontífice León XIV enfatiza que, cuando el Espíritu Santo nos llena, el egoísmo se disuelve y somos impulsados a compartir, a dar de nosotros mismos sin esperar nada a cambio. Es una generosidad que va más allá de las posesiones materiales y se extiende al tiempo, al talento, a la compasión. Imagina la historia de José, un renombrado médico cirujano que, tras un encuentro profundo con la fe, comenzó a dedicar parte de su tiempo libre para atender gratuitamente en comunidades necesitadas. No buscaba reconocimiento ni fama. Su satisfacción estaba en aliviar el sufrimiento, en ofrecer esperanza. Sus colegas, acostumbrados a la rutina frenética y los altos honorarios de la medicina privada, no comprendían su motivación, pero José irradiaba una paz y una realización que trascendían cualquier ganancia material. Para el Papa León XIV, esta disposición espontánea para el servicio, esta capacidad de ver a Cristo en el prójimo y de extender la mano sin reservas, es un testimonio vivo de la acción del Espíritu Santo. Es la caridad en su forma más pura, un amor que no calcula, no mide, solo se entrega. Es la manifestación del amor de Dios que rebosa de nuestros corazones y alcanza a aquellos que más lo necesitan, transformando no solo la vida de los demás, sino también la nuestra propia, pues es dando que recibimos y es amando que nos volvemos más plenos y más semejantes a Cristo. A medida que exploramos estas verdades profundas, me gustaría hacer una invitación especial a ti que nos acompañas. Si este contenido está tocando tu corazón y te inspira a buscar una conexión más profunda con lo divino, suscríbete al canal, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, donde continuaremos desentrañando los misterios de la fe y aplicando estas enseñanzas en nuestro día a día. Y para hacer esta jornada aún más rica, quiero proponerte un desafío. Piensa en un momento en tu vida en el que claramente sentiste la paz, la alegría o un discernimiento que parecía venir de una fuente superior. Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. ¿Cuál fue la señal del Espíritu Santo que más te marcó? Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita para fortalecer su propia fe. Queremos escuchar tu voz y construir juntos una comunidad de fe vibrante y comprometida. Continuando en nuestra exploración de las enseñanzas del Papa León XIV, notamos que la presencia del Espíritu Santo no se manifiesta solo en sentimientos sublimes como la paz y la alegría, sino también en virtudes sólidas que nos capacitan a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y perseverancia. Una de esas virtudes cruciales es la fortaleza. No se trata de una fuerza física bruta, sino de una resiliencia interior, una capacidad de mantenerse firme ante las adversidades, las tentaciones y las persecuciones. El Papa León XIV afirmaba que, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, somos revestidos de una valentía que no es nuestra, sino de Él. Esta fortaleza nos capacita para defender la verdad, para permanecer fieles a nuestros principios, incluso cuando la mayoría se desvía, y para perseverar en el bien,
a pesar de las dificultades y de los obstáculos que puedan surgir en nuestro camino. Consideremos la historia de Carlos, un profesor de historia de poco más de 30 años, que se encontró en una situación delicada. En su aula, se dio cuenta de que un grupo de alumnos estaba siendo víctima de acoso por parte de otros estudiantes. Carlos, que siempre buscó un ambiente de respeto e inclusión, se sintió impulsado a intervenir, incluso sabiendo que podría sufrir represalias o ser objeto de críticas por meterse en problemas. Contó con el apoyo de la dirección, pero la situación exigió de él una firmeza y una persistencia notables. Se dedicó a charlas, conversaciones individuales y a un trabajo de concienciación que, a lo largo de varias semanas, transformó la dinámica de la clase, restaurando la paz y el respeto. El Papa León XIV nos enseñaría que esta osadía en hacer el bien, esta capacidad de enfrentar lo que es injusto y de luchar por la verdad, es una señal clara de la fortaleza que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones. Es esa fuerza interior la que nos permite alzar la voz en favor de los oprimidos, que nos da el valor de asumir riesgos calculados en pro del reino de Dios y que nos sostiene en los momentos en que la fe es probada. Otra virtud intrínsecamente ligada a la acción del Espíritu Santo y que el Papa León XIV resaltaba con gran vehemencia es la paciencia. En un mundo que clama por resultados inmediatos y donde la intolerancia muchas veces impera, la paciencia se convierte en un tesoro raro. No es pasividad o inacción, sino una espera activa y confiada en la providencia divina, una capacidad de soportar las demoras, las frustraciones y las contrariedades sin perder la calma y la fe. Esta virtud nos permite aceptar el tiempo de Dios, que no siempre coincide con el nuestro, y seguir perseverando, incluso cuando los frutos de nuestros esfuerzos no son visibles de inmediato. Pensemos en Patricia, una joven artista que, durante muchos años, trabajó incansablemente en su pasión, la pintura, sin ver el reconocimiento que esperaba. Enfrentó críticas, dificultades financieras y momentos de profundo desánimo. Sin embargo, nunca se rindió. Siguió perfeccionando su técnica, estudiando y pintando, impulsada por una convicción profunda de que su talento era un don a ser cultivado. Después de más de una década de dedicación, su obra comenzó a ser reconocida y finalmente alcanzó el reconocimiento que tanto anhelaba. El Papa León XIV vería en esta constancia y perseverancia, en esta capacidad de esperar y de seguir trabajando sin desanimarse, una señal clara de la virtud de la paciencia, infundida por el Espíritu Santo. Esta paciencia nos libera de la ansiedad y de la prisa, permitiéndonos disfrutar del proceso, confiar en el plan divino y cosechar los frutos en el momento adecuado. Al profundizar en las enseñanzas del Papa León XIV sobre la presencia del Espíritu Santo, descubrimos que, además de las virtudes ya mencionadas, hay dos manifestaciones que, aunque a menudo sutiles, son de inmensa importancia: la humildad genuina y la capacidad de consolar. El pontífice nos alerta que el orgullo es uno de los mayores obstáculos a la acción del Espíritu en nuestras vidas. Por otro lado, la humildad no es sumisión o debilidad, sino el reconocimiento sincero de nuestra dependencia de Dios y de nuestra igualdad con los demás. Es la virtud que nos permite aprender, crecer y servir sin buscar los focos de atención. Cuando el Espíritu Santo habita en un corazón, la persona no se jacta de sus logros, sino que los atribuye a la gracia divina, y no se coloca por encima de los demás, sino que busca elevar a todos. Imaginemos la figura de un talentoso arquitecto, el señor Ricardo, que a pesar de haber diseñado algunos de los edificios más icónicos de la ciudad, nunca se vanagloriaba de sus logros. En cambio, él se aseguraba de reconocer el trabajo de su equipo, desde los pasantes hasta los obreros de la construcción, y siempre buscaba aprender de las críticas y de las experiencias de otros profesionales, independientemente de su antigüedad. Ricardo era conocido por su accesibilidad y por su disposición a ayudar a colegas menos experimentados, compartiendo su conocimiento sin reservas. El Papa León XIV nos enseña que esta despretensión y esta apertura para el aprendizaje, esta capacidad de servir y de reconocer la contribución ajena,
son frutos de la humildad que el Espíritu Santo infunde en nosotros. Es una humildad que nos libera de la necesidad de autoafirmación y nos capacita para amar y servir de manera más plena, sin las ataduras del ego. Esta virtud, a menudo mal comprendida, es en realidad la puerta de entrada a una sabiduría más profunda y a una relación más auténtica con Dios y con el prójimo, pues es a través de la humildad que nos volvemos receptivos a su gracia y a sus enseñanzas. ¿Y qué decir del don del consuelo? En un mundo marcado por el dolor, la pérdida y el sufrimiento, la capacidad de ofrecer alivio y esperanza a quienes lloran es uno de los dones más preciosos del Espíritu Santo, según el Papa León XIV. No se trata de dar consejos vacíos o de intentar minimizar el dolor ajeno, sino de estar presente, de escuchar con empatía, de ofrecer un hombro amigo y de infundir la esperanza que viene de Dios. Es el Espíritu Consolador actuando a través de nosotros para mitigar la tristeza y restaurar la fe. Pensemos en la historia de Marta, una enfermera jefa de una unidad de terapia intensiva, que lidiaba a diario con el dolor y el luto. Más que sus habilidades técnicas, lo que la distinguía era su capacidad de conectarse humanamente con los pacientes y sus familias. Ella no solo cuidaba de los cuerpos, sino también de los espíritus. En momentos de desesperación, Marta encontraba las palabras adecuadas para ofrecer consuelo, para recordar la presencia de Dios y para encender una chispa de esperanza. Ella era para muchos un puerto seguro en medio de la tormenta. El Papa León XIV nos diría que esta compasión activa y esta capacidad de ser un instrumento de alivio, esta aptitud para compartir la carga del otro, son innegables manifestaciones del Espíritu Santo. Es a través de este don que nos convertimos en canales del amor divino, llevando la paz y la sanación a los corazones heridos y convirtiéndonos en reflejos del propio Cristo, que vino para consolar a los afligidos y sanar a los quebrantados de corazón. La sabiduría del Papa León XIV nos revela que la presencia del Espíritu Santo no se manifiesta solo en virtudes personales, sino también en un profundo celo por la verdad y en la capacidad de apreciar la simplicidad de la vida. En un mundo donde la superficialidad a menudo prevalece y donde la búsqueda de fama y fortuna parece ser el único objetivo, el Espíritu nos invita a una inversión de valores, a buscar lo que es eterno y a valorar lo que es genuino. El pontífice nos enseña que el amor a la verdad es un faro que nos guía, protegiéndonos de la ilusión y el engaño, y que la simplicidad es el camino hacia la verdadera riqueza, aquella que no se corroe ni se pierde. Considere la figura de Doña Lucía, una historiadora jubilada con más de 7 décadas de vida, que dedicó su existencia a la investigación y a la divulgación de hechos históricos poco conocidos sobre la fundación de su ciudad. Ella no buscaba gloria académica ni reconocimiento público, pero era incansable en su búsqueda por la precisión, verificando cada fuente, cada documento, para asegurar que la verdad fuera preservada y compartida. Doña Lucía se negaba a aceptar medias verdades o narrativas distorsionadas, incluso si eran más populares. Su pasión por la verdad era tan intensa que pasaba horas en archivos polvorientos, desvelando misterios y corrigiendo equívocos históricos. El Papa León XIV nos diría que esta pasión por la verdad y esta rectitud intelectual son dones del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos impulsa a buscar el conocimiento genuino, a discernir la realidad de los hechos y a vivir de acuerdo con lo que es verdadero, tanto en nuestra vida personal como en nuestra interacción con el mundo. Esta búsqueda incesante por la veracidad no es solo una característica intelectual, sino una postura de vida que refleja la esencia de Dios, que es la propia verdad. ¿Y la belleza de la simplicidad? El Papa León XIV nos invita a redescubrir el valor de las cosas pequeñas, de la vida descomplicada y de la gratitud por lo esencial. En una sociedad que nos empuja hacia el consumo excesivo y hacia la complejidad innecesaria, el Espíritu Santo nos señala un camino de libertad y contentamiento a través de la simplicidad. No se trata de una vida de privaciones, sino de una vida enfocada en lo que realmente importa: relaciones, fe, naturaleza y el servicio al prójimo.
considere la historia de un jardinero, el señor Pedro, un hombre ya avanzado en edad, que pasó la vida cultivando la tierra. Su mayor alegría no venía de grandes conquistas materiales, sino del florecer de una semilla, del canto de los pájaros en su huerto, de la conversación con sus vecinos al final de la tarde. Él vivía de forma modesta, desapegado de bienes superfluos, y encontraba la felicidad en cada pequeño milagro de la naturaleza. Su sonrisa, muchas veces, era más luminosa que la de muchos que poseían fortunas. El Papa León XIV nos asegura que esta capacidad de encontrar contento en lo simple, de valorar la naturaleza y de vivir con menos, pero con más propósito, es un regalo del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos libera de las ataduras del materialismo, quien nos enseña a ser agradecidos por las bendiciones cotidianas y quien nos muestra que la verdadera riqueza reside no en lo que poseemos, sino en lo que somos y en nuestra capacidad de amar y de conectarnos con lo divino en todas las cosas. Dando secuencia a las profundas enseñanzas del Papa León XIV, notamos que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se manifiesta de manera sublime a través del amor incondicional y de una fidelidad que resiste a todas las pruebas. El pontífice nos recuerda que el amor es la esencia del propio Dios y que, cuando el Espíritu nos llena, somos capacitados para amar como Cristo amó, de forma sacrificial, sin esperar nada a cambio y con un alcance que trasciende las barreras humanas. Y esta fidelidad, a su vez, no es una mera cuestión de lealtad, sino una adhesión profunda y constante a la voluntad divina, incluso cuando los caminos parecen difíciles o incomprensibles. Imaginemos la historia de una educadora, la profesora Elena, una mujer en la casa de los 40 años, que se dedicó por años a una clase de alumnos con necesidades especiales en una escuela pública. Ella enfrentó la falta de recursos, la incredulidad de algunos colegas y los desafíos diarios de lidiar con diferentes niveles de aprendizaje y adaptación. Sin embargo, su paciencia era infinita, su cariño genuino y su creencia en el potencial de cada niño inquebrantable. Ella dedicaba horas extras a preparar materiales personalizados, visitaba a las familias en sus casas y luchaba incansablemente por cada uno de sus alumnos. Su dedicación no era solo profesional, era un amor que se entregaba por completo, que veía en cada niño un ser único y valioso, creado a imagen y semejanza de Dios. El Papa León XIV afirmaría que esta capacidad de amar sin reservas, de entregarse al prójimo con total dedicación y de ver lo divino en cada persona, especialmente en los más vulnerables, es uno de los más bellos frutos del Espíritu Santo. Es el amor que nos impulsa a ir más allá de nuestros propios intereses, a salir de nuestra zona de confort y a abrazar la causa del otro como si fuera la nuestra, reflejando el amor de Jesucristo por la humanidad. ¿Y la fidelidad inquebrantable? El pontífice León XIV nos enseña que, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, somos fortalecidos para permanecer firmes en nuestra fe, en nuestros compromisos y en nuestra vocación, incluso ante las mayores tentaciones y adversidades. No se trata de una obediencia ciega, sino de una elección consciente y perseverante de seguir los caminos de Dios, confiando en su providencia incluso cuando no comprendemos sus planes. Pensemos en Roberto, un emprendedor que, tras una fase de gran prosperidad, vio su negocio enfrentar una crisis financiera inesperada. Recibió propuestas tentadoras para desviarse de sus principios éticos, pero se negó a hacerlo, manteniéndose fiel a sus valores y a su fe. Roberto optó por hacer recortes dolorosos, renegociar deudas y trabajar aún más arduamente, creyendo que la rectitud lo conduciría a la superación. Meses de sacrificio siguieron, pero su empresa emergió más fuerte y con una reputación ilibada, atrayendo nuevos socios que valoraban su integridad. El Papa León XIV vería en esta constancia de propósito y en esta firmeza moral, en esta capacidad de permanecer fiel a Dios y a sus preceptos incluso en medio de la presión, un testimonio vibrante de la acción del Espíritu Santo. Es esta fidelidad la que nos sostiene en las horas oscuras,
la que nos da la fuerza para resistir lo que es incorrecto y la que nos asegura que, al permanecer conectados a la fuente divina, seremos capaces de superar cualquier obstáculo, pues es la fidelidad a Dios la que nos garantiza la verdadera libertad y la paz que el mundo no puede dar. Finalmente, al culminar las enseñanzas del Papa León XIV sobre la morada del Espíritu Santo, nos encontramos con dos manifestaciones que coronan todas las demás: la gratitud incesante y una profunda unión con Dios. El pontífice nos enseña que un corazón lleno del Espíritu es un corazón que desborda de gratitud, reconociendo en cada momento, en cada persona, en cada acontecimiento, la mano providente de Dios. Esta gratitud no es solo un sentimiento, sino una postura de vida, una lente a través de la cual vemos la belleza y la bondad divinas en todo. Y de esta gratitud brota la más sublime de las experiencias, la de sentirse intrínsecamente ligado al Creador, una unidad que trasciende la comprensión humana y nos coloca en sintonía con el plan divino. Pensemos en la historia de Doña Regina, una cocinera que, a pesar de una vida simple y llena de desafíos, nunca dejó de agradecer. Ella expresaba gratitud por el alimento en su mesa, por la salud de su familia, por el sol que iluminaba su patio. Incluso en los momentos difíciles, Doña Regina encontraba un motivo para alabar. Ella veía la mano de Dios en los detalles más ínfimos del día a día, en la sonrisa de un nieto, en la melodía de un pájaro, en la superación de una dificultad. Su fe inquebrantable y su alegría contagiaban a todos a su alrededor, transformando cada comida preparada por ella en un banquete de amor y gratitud. El Papa León XIV afirmaría que esta constante actitud de agradecimiento, esta capacidad de ver la gracia divina en cada aspecto de la existencia, es una señal irrefutable de la presencia del Espíritu Santo. Es la gratitud que abre nuestros ojos a las innumerables bendiciones que recibimos diariamente, muchas veces desapercibidas, y que nos conecta a una fuente inagotable de paz y contentamiento, porque un corazón agradecido es un corazón que reconoce la bondad de Dios en todo y se abre aún más para recibir sus gracias. La unidad con lo divino. El Espíritu Santo, según el Papa León XIV, nos conduce a una intimidad con Dios que transforma nuestra existencia. No somos solo criaturas, sino hijos amados, en profunda comunión con el Padre. Esta unión se manifiesta en una oración que no es solo de súplica, sino de diálogo amoroso, en una búsqueda por hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, y en una sensación de pertenencia que nos saca de la soledad y nos inserta en el corazón de la Santísima Trinidad. Recordemos al Padre Francisco, un sacerdote que, aunque joven, irradiaba una sabiduría y una cercanía con Dios que inspiraban a todos. Sus homilías eran más que sermones, eran invitaciones a un encuentro personal con Cristo. Su vida era una oración constante, y él demostraba una paz interior que solo podría venir de una profunda comunión con lo divino. Las personas buscaban su consejo, no solo por su erudición, sino por la sensación de que hablaba desde un lugar de verdadera conexión espiritual. El Papa León XIV nos enseñaría que esta intimidad con el Creador, esta fusión de voluntades y esta sensación de habitar en Dios y Dios en nosotros, son el ápice de la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos conduce al corazón del Padre, quien nos revela la belleza del amor de Cristo y quien nos hace verdaderamente uno con Dios, convirtiéndonos en templos vivos del Espíritu Santo y herederos de sus promesas, con la certeza de que nunca estamos solos, pues Él habita en nosotros. Al concluir esta jornada de descubrimientos y reflexiones sobre la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, yo, en nombre de toda nuestra comunidad, quiero invitarte, de corazón abierto, a ser parte de algo aún mayor. Si las palabras de hoy tocaron tu alma, si sentiste un llamado para profundizar tu fe y conectarte con personas que comparten esta búsqueda, entonces no esperes más. Inscríbete en nuestro canal ahora mismo. Ven a ser parte de nuestra familia de fe, donde cultivamos la esperanza, compartimos aprendizajes y crecemos juntos en la gracia divina. Tu presencia aquí enriquece a todos nosotros. Y,
Hablando de enriquecer, nos encantaría escucharte. Cuéntanos, en los comentarios abajo, ¿cuál fue el aprendizaje más valioso que sacaste de este video? ¿Tienes alguna historia personal sobre la acción del Espíritu Santo en tu vida que te gustaría compartir con nuestra comunidad? Tus experiencias son un tesoro y pueden inspirar a muchos otros. Ven, hablemos y construyamos un espacio de luz y compartir.